El símbolo arroba, que se representa con el carácter arroba, es un componente fundamental de las direcciones de correo electrónico, donde aparece como señal o marca de separación entre el nombre de usuario y el nombre del dominio, utilizando el formato usuario @proveedor. Se utiliza también en variadas aplicaciones informáticas, con distintas funciones, como por ejemplo, para denotar una cuenta de usuario en Twitter, Telegram, Instagram, etc. Además se utiliza como símbolo de Internet por antonomasia, incluso como pictograma en la señalética, para indicar la ubicación de un cibercafé o de un lugar con acceso a la red. Dentro del código ASCII, se representa con el número 64. El término, arroba, proviene del árabe, que significa la cuarta parte y se utilizaba en España para representar la unidad de masa llamada también arroba. En inglés se lee at, de ahí su uso en informática. Historia. Origen. Su origen no está completamente claro, pero probablemente sea una ligadura, primero caligráfica y luego tipográfica, que representaba en la tradición paleográfica anglosajona a la preposición latina ado, según otras fuentes, la conjunción at, en las diversas variedades de la escritura gótica cursiva castellana, y especialmente en la llamada escritura procesal representa al dígrafo an. Existen diferentes teorías acerca de las primeras utilizaciones del símbolo arroba. El diario The Guardian publicó en 2000 que el profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad La Sapienza, Giorgio Stabile, habría dado con la prueba del primer ejemplo escrito de la utilización de este símbolo y que representaría, una ánfora. En la zona del Mediterráneo, se utilizaban en el siglo XVI unas vasijas de arcilla para el transporte y comercio de todo tipo de alimentos, sólidos y líquidos. La carta encontrada está firmada por Francesco Lapiun, un mercader italiano, quien la envió en el año 1536, desde Sevilla a Roma. En su carta, importante documento histórico que describe la carga de 3 barcos que han llegado con mercancía desde América, Lapiun utiliza el símbolo arroba para referirse a ánfora y explica su equivalencia así. El descubrimiento se habría hecho en el marco de la investigación para una entrada enciclopédica. Otros historiadores marcan el inicio del uso del símbolo arroba en épocas más tempranas. Por ejemplo, el periodista español y especialista en historia medieval Jorge Romance lo ha encontrado en la Taula de Ariza, en una entrada de trigo en el Reino de Aragón desde Castilla, lo que probaría su utilización ya a mediados del siglo XV. Según indica el autor, debido a que las fuentes primarias medievales son muy fragmentarias, resulta muy difícil relacionarlas adecuadamente para su interpretación. Por esto, de su hallazgo tampoco debería concluirse que se trata de, la primera aparición, del símbolo arroba, sino sencillamente de la aparición más temprana entre las que se han documentado hasta la fecha. En cualquier caso, puede darse por probada la utilización del signo a partir de los siglos XV o XVI en distintos lugares, en Italia, en España, así como también en Francia. Como unidad de medida en España, sin que conste el inicio de la utilización del símbolo, está claro también que una arroba equivalía a la cuarta parte de un quintal, es decir, 30 libras en Castilla, 32 libras en Cataluña, 36 libras en Aragón. Probablemente por estas razones se haya considerado muy útil incluir el símbolo tempranamente en los teclados de las máquinas de escribir que a fines del siglo XIX se distribuyeron profusamente en los lugares más desarrollados del mundo. En el momento de la comercialización de las primeras máquinas, en inglés ya se utilizaba como reemplazo de la preposición at en construcciones como, Cienci @2000 rpm, y, principalmente, también en documentos contables con el significado de, a razón de. Desarrollo y utilización. Matemática e ingeniería. Durante buena parte del comienzo y mitad del siglo XX, fue un símbolo usado en los libros de texto como representación del área, especialmente en libros de matemática e ingeniería. En la literatura científica y técnica, sobre todo en inglés, arroba se utiliza para describir las condiciones en que los datos son válidos o una medición se ha realizado. Por ejemplo,
la densidad del agua salada puede leer de igual a 1,050 g/cm3 @15 grados, la densidad de un gas de igual a 0,150 g/L 20 grados, un bar, o el ruido de un coche de 81 dB 80 km por hora. Informática. Actualmente la utilización más conocida es la de las direcciones de correo electrónico y otros servicios en línea que usan el formato usuario @dominio. También esta relación deriva de que, en inglés, el símbolo @ se lee at y por tanto indica que el usuario está hospedado, en, el servidor, en vez de ser un mensaje local. En 1971, Ray Tomlinson, el programador informático estadounidense que implementó el primer sistema de correo electrónico, buscaba un símbolo para separar el nombre de la persona del lugar donde estaba. Debido a su uso comercial, algunas de las primeras máquinas de escribir, desarrolladas a partir de 1885 ya incluían este signo. El signo @ estaba también en el teclado del teletipo ASR33. Su idea era utilizar un símbolo que estuviese en todos los teclados pero que no apareciera en los nombres propios de las personas o empresas ni de los servidores. La @ estaba en los teclados pero no tenía utilidad alguna, por lo que no entraba en conflicto con nada estipulado anteriormente. Tomlinson se envió a sí mismo el primer mensaje de correo electrónico, a modo de prueba, desde su computadora PDP-10 a otra máquina que físicamente se encontraba inmediatamente al lado de la suya. Utilizó el símbolo de @, porque fue la manera que discurrió para diferenciar los mensajes locales de los remotos. De este modo, entre la identificación del usuario y el host servidor se necesitaba un signo que los separara. También Tomlinson eligió @ porque ya se usaba en inglés con el significado de at, aunque más bien con la acepción de a o por, como en el caso de los precios, 10 unidades $1.95. Esta fue la primera dirección electrónica de la historia tal como las conocemos ahora. El símbolo @ también es usado en muchos lenguajes de programación, aunque con diversas funciones. En Algol 68 el símbolo @ es una forma abreviada de la palabra clave at, cuya función es la de cambiar el límite inferior de una matriz. Por ejemplo, array se refiere a una matriz que comienza en el índice 88. En ActionScript es usado en el análisis de XML como un prefijo de cadena de texto para identificar atributos en contraste a elementos hijos. En C señala, cadenas literales, en las que no se usaron caracteres de escape y en las que dos comillas dobles seguidas representan una comilla doble. Como prefijo también permite que se usen palabras clave como identificadores. Otros usos en informática han sido indicar la posición de la pantalla en que se va a escribir. En Lotus 1.2-3, la @ era el prefijo de las funciones matemáticas. En DOS y en la consola de comandos de Windows, las instrucciones prefijadas con una @ no se muestran en pantalla. En BASI, el carácter @ es tratado como un comodín que se expande de manera especial. En Twitter y en otras redes sociales, la @ es el prefijo del nombre de un usuario. Construcción y dibujo técnico. También se utiliza en la construcción y en algunos sistemas de diseño y dibujo técnico muy conocidos, como AutoCAD, donde denota coordenadas relativas. Indicación de ambos géneros. En los últimos años, debido al auge del uso del lenguaje de género, se está extendiendo la costumbre, innecesaria, según la Real Academia Española, de hacer explícita la alusión a ambos sexos cuando se utilizan sustantivos o adjetivos animados. Con el objetivo de economizar dicho uso del lenguaje, ha comenzado a extenderse el uso del símbolo de la @ como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo, ya que este signo incluiría en su trazo las vocales a ello. El empleo de la @ para integrar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo es muy frecuente en las publicaciones de organizaciones comprometidas con la igualdad de derechos entre varones y mujeres e incluso ha sido empleado en algunas campañas institucionales. Su extensión por parte de los partidos políticos está implicado también por querer tomar un aire de modernidad y de progresismo. Asimismo, se ha comenzado a utilizar la letra X en lugar de la @,
pues se considera que la sexualidad humana no incluye únicamente las opciones masculino y femenino, sino una gran variedad de opciones. La Real Academia Española no admite ninguna de estas opciones por varios motivos. En los sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no se emplea solamente para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexo. Tal uso del género gramatical masculino no denota intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva. Únicamente se precisa del uso de los dos géneros cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto. Tampoco se admiten las expresiones forzadas y antinaturales como las y los ciudadanos. Igualmente, la utilización de arroba impide la correcta lectura en lectores de pantallas para personas con deficiencias visuales. Es imposible de leer puesto que la arroba no tiene una pronunciación más allá de su nombre. Forma de escribir el símbolo arroba en el teclado. En el teclado de una computadora el símbolo no es totalmente accesible, debido principalmente a que cuando se diseñaron los teclados, este símbolo era muy poco usual. La forma de obtener el símbolo depende de la configuración del idioma y del sistema operativo. Windows.